Hola, tripulación de Dibujando la Historia. Soy el capitán de la curiosidad y hoy vamos a necesitar nuestros trajes espaciales y nuestros cohetes imaginarios. Porque nuestra misión nos lleva a un viaje de alto secreto. Vamos a revisar las mismísimas reglas del universo. Nuestro destino es la vieja Italia, en una época en la que la gente estaba completamente convencida de que la Tierra era el centro de todo el protagonista principal, y que el Sol, la Luna y todas las estrellas eran solo sus bailarines girando a su alrededor. Pero antes de despegar, quiero que penséis en algo. ¿Alguna vez un adulto os ha explicado con total seguridad cómo funcionan las cosas, pero una pequeña voz en vuestra cabeza ha susurrado: ¿y si no es así? ¿Y si lo intento comprobar por mí mismo? Esa simple pregunta, esa pequeña duda, es el superpoder más grande del mundo. Así que preparad vuestros mapas estelares. Ajustad vuestros cascos, porque hoy vamos a conocer al hombre que, armado solo con su infinita curiosidad, se atrevió a desafiar todo lo que se sabía y cambió para siempre la forma en que el mundo veía las estrellas. Pónganse cómodos, porque hoy en Dibujando la Historia dibujamos la increíble vida de Galileo Galilei. Nuestra historia comienza en Pisa, Italia, hace ya muchísimos años. Allí nació un niño llamado Galileo, y desde muy pequeño demostró tener ese superpoder del que hablábamos: la observación. No era el tipo de niño que se conformaba con un porque sí. Si le decían que el cielo era azul, él quería saber por qué era azul. Tenía que verlo, medirlo, tocarlo y entenderlo por sí mismo. Una de sus primeras grandes hazañas, uno de sus primeros descubrimientos, ocurrió cuando era muy joven. Estaba en una iglesia, quizás un poco aburrido durante la misa, y su mirada se fijó en una gran lámpara de aceite que colgaba del techo. La lámpara se balanceaba de un lado a otro en un ritmo hipnótico. Mientras otros rezaban o miraban al frente, Galileo se preguntó algo: ¿cuánto tarda en ir y volver? Y aquí viene la parte genial. En esa época no existían los cronómetros en los teléfonos ni los relojes digitales. ¿Cómo midió el tiempo de ese balanceo? Usó la herramienta más precisa que siempre llevaba consigo: su propio pulso. Con su dedo en la muñeca, empezó a contar los latidos de su corazón por cada oscilación de la lámpara. Y se dio cuenta de algo asombroso. No importaba si el balanceo era muy amplio o muy cortito. El tiempo que tardaba en completar un viaje de ida y vuelta era siempre exactamente el mismo. Este principio, conocido como el isocronismo del péndulo, fue una revelación y más tarde ayudó a inventar algo que cambiaría el mundo: el reloj de péndulo, el primer método realmente preciso para medir el tiempo. Todo por observar una lámpara. Pero la mayor aventura de Galileo, la que de verdad lo lanzaría a las estrellas, comenzó cuando escuchó un rumor que venía del norte, de Holanda. Hablaban de un nuevo invento, una especie de tubo mágico que hacía que los objetos lejanos parecieran estar muy cerca. ¿Qué hizo Galileo? ¿Corrió a comprar uno? No, fiel a su espíritu, pensó: yo puedo hacer eso, y seguro que puedo hacerlo mucho mejor. Con su ingenio y sus conocimientos de óptica, se puso manos a la obra. Molió sus propias lentes, experimentó con diferentes distancias y construyó su propio telescopio. Y no era un telescopio cualquiera, era mucho más potente que los que existían. Y cuando la noche cayó, Galileo no apuntó su telescopio a los barcos en el puerto o a las montañas lejanas. Él hizo algo que nadie había hecho con tanta potencia. Antes apuntó su telescopio directamente al cielo, y lo que vio, cambió la historia de la humanidad para siempre. Aquella noche, el universo empezó a susurrarle sus secretos. Primero, apuntó a la luna En aquel tiempo, todos creían que la luna era una esfera perfecta, lisa y brillante, hecha de una sustancia celestial pura. Pero Galileo vio otra cosa. Vio que la superficie de la luna no era perfecta en absoluto. Estaba llena de montañas altísimas y valles profundos, de cráteres gigantescos, muy parecida, de hecho, a nuestra propia Tierra. La luna no era una bola de cristal divina, era un mundo rocoso, con su propia geografía. Emocionado,
movió su telescopio hacia el planeta Júpiter, y junto a él descubrió 4 pequeños puntos de luz que parecían seguirlo. Noche tras noche, los observó y dibujó sus posiciones. Se dio cuenta de que no eran estrellas fijas, eran lunas. 4 lunas que giraban incansablemente alrededor de Júpiter. Este fue un golpe devastador para la idea de que todo giraba alrededor de la Tierra. Si Júpiter tenía sus propias lunas, ¿por qué todo tenía que girar a nuestro alrededor? Existían otros centros de movimiento en el cosmos. Luego, con mucho cuidado y usando filtros especiales, se atrevió a mirar al Sol, y de nuevo, la creencia popular decía que el Sol era una esfera de fuego perfecta e inmaculada. Pero Galileo vio manchas oscuras que aparecían, se movían por la superficie y luego desaparecían. Esto demostraba 2 cosas: aunque el Sol tampoco era perfecto y que además rotaba sobre su propio eje. Con cada observación, con cada dibujo en su cuaderno, Galileo reunía más y más pruebas que apuntaban a una verdad revolucionaria que otro astrónomo, Copérnico, había propuesto años atrás, pero que nadie se atrevía a defender con fuerza en la Tierra. No era el centro del universo, era el Sol el que estaba en el centro, y la Tierra, junto con los demás planetas, eran los que giraban a su alrededor. Pero, como suele pasar con las grandes verdades, no todo el mundo estaba listo para escucharlas. Contar estas verdades puso a Galileo en serios problemas. Sus ideas iban en contra de lo que la gente, y sobre todo las autoridades más poderosas de la época, habían creído durante siglos. Era como decirle a alguien hoy que el cielo no es azul, sino verde. Era impensable. Le dijeron que estaba equivocado. Le dijeron que sus observaciones eran trucos de la lente de su telescopio. Le ordenaron que dejara de mirar por ese tubo del demonio y, lo más importante, que dejara de hacer preguntas y de escribir sobre sus descubrimientos. Finalmente, fue llevado a juicio y obligado a decir públicamente que sus ideas eran falsas, que la Tierra no se movía. Lo condenaron a pasar el resto de su vida encerrado en su casa. Fue un momento muy triste para la ciencia, pero aunque lo obligaron a callar, Galileo sabía en su corazón que lo que había visto era la verdad. La Tierra seguía girando alrededor del Sol, sin importar lo que dijeran los hombres. Y aquí, tripulación, es donde encontramos el verdadero tesoro en el mapa estelar de Galileo. El tesoro que nos deja no es una joya ni oro, es una lección mucho más valiosa, la lección de ver para creer. Galileo nos enseñó que la herramienta más poderosa que tenemos no es la fe ciega en lo que nos dicen los demás, sino nuestros propios ojos, nuestra curiosidad y la experimentación. Nos enseñó a no aceptar un porque sí como respuesta, nos enseñó a preguntar siempre, ¿cómo lo sabes? Y, lo más importante, a salir y buscar la respuesta por nosotros mismos. Por eso hoy lo llamamos el padre de la ciencia moderna, porque estableció las reglas del juego, observa, formula una hipótesis, experimenta para comprobarla y saca tus propias conclusiones basándote en la evidencia. Su gran lección es que la curiosidad y las preguntas no son una falta de respeto, son las herramientas más poderosas que existen para descubrir la verdad. Y ahora, como siempre, le toca a mi increíble tripulación. Mi pregunta para vosotros es, si tuvierais un telescopio superpotente como el de Galileo, pero 1000 veces mejor, y pudierais apuntarlo a cualquier lugar del universo sin límites, ¿a qué planeta, luna, estrella, nebulosa o galaxia os gustaría mirar primero? ¿Y por qué? Dejad vuestras respuestas en los comentarios, que estoy deseando leer a dónde viajaría vuestra curiosidad. Y esperad, que no nos vamos todavía, no sin antes desenterrar el último tesoro que hemos encontrado en las arenas del tiempo. Es la hora del dato del capitán. Existe una leyenda muy famosa sobre Galileo. Cuenta que, para demostrar que todos los objetos caen a la misma velocidad sin importar su peso, subió a lo más alto de la famosa torre inclinada de Pisa y desde allí dejó caer 2 bolas de cañón, una muy pesada y otra más ligera. Y ante la mirada de todos, las 2 bolas golpearon el suelo exactamente al mismo tiempo.
Es una historia fantástica, ¿verdad? El problema es que, muy probablemente, nunca sucedió de esa manera. Pero eso no significa que Galileo no hiciera el experimento. Simplemente, fue mucho más listo. Sabía que dejar caer objetos desde esa altura era demasiado rápido para medirlo con precisión con los instrumentos de la época, como su pulso. Así que, en su lugar, usó un plano inclinado, es decir, una rampa. Hizo rodar bolas de diferente peso por esa rampa. Al rodar, los objetos se mueven mucho más lentamente que en caída libre, lo que le permitió medir los tiempos con muchísima más exactitud. Y sí, demostró que su intuición era correcta. Era un verdadero genio de la experimentación. Espero que la historia de este gran observador, este valiente capitán de la curiosidad, os haya inspirado a no tener miedo de preguntar, a experimentar y a ser siempre curiosos. Pero, sobre todo, a mirar siempre hacia arriba, porque nunca se sabe qué secretos nos está esperando susurrar el universo. Hasta la próxima vez, aquí en Dibujando la Historia, donde la curiosidad es nuestro superpoder. Adiós, tripulación.